Buenos días, estudiantes, bienvenidos a su nueva clase virtual. El día de hoy vamos a ver el tema del predicado. ¿Qué entendemos por predicado? Sabemos muy bien que toda oración está conformada por dos componentes, un sujeto y un predicado, conocido hoy en día el sujeto como sintagma nominal y el predicado como sintagma verbal. ¿Qué entendemos por predicado? Es la acción de la oración. Es la parte de la oración cuyo núcleo es el verbo y su función es informar sobre lo que hace el sujeto. Concuerda con el sustantivo en número y persona. El predicado contiene la parte más importante de la oración. ¿Y cuál es la parte más importante de la oración? El verbo, ¿no? Lo que decíamos es lo que hace el sujeto. Ahora, veamos cómo se identifica el predicado. Para identificar el predicado, preguntamos al sujeto qué hace, qué es o qué acción realiza. Y la respuesta es el predicado. En este ejemplo, el mecánico trabaja en su taller. Preguntamos al sujeto, que es el mecánico, ¿qué hace el mecánico? La respuesta, trabaja en su taller, llegaría a ser el predicado. Tenemos otro ejemplo acá. El padre es un ejemplo para su hijo. Entonces le preguntamos al sujeto, ¿qué es el padre? La respuesta es un ejemplo para su hijo, llega a ser el predicado. ¿Qué función cumple el predicado? Veamos la función que cumple en la oración el predicado. La función que cumple el predicado en una oración es la de unir la acción, en este caso la acción que le hace el verbo, que forma parte de la oración con quien lo realiza, el núcleo del sujeto, utilizando para ello una serie de complementos directos, circunstancial o de régimen predicativo. Esto hace referencia que para ver precisamente esta función, vemos que el sujeto tiene su núcleo más importante, que es el sustantivo, el predicado, el verbo. Y lo que hace el predicado en este caso es unir esa acción que realiza este sujeto, que es tu núcleo, con el verbo. Esa es la función. Y aparte de ello, también que esta va a ir complementada por objetos directos, circunstanciales o complementos también indirectos, ¿no? Veamos. Decíamos que para reconocer una forma sencilla es primeramente separar una oración en sujeto y predicado. Y luego se debe ubicar el verbo y preguntamos quién hace la acción. Un ejemplo, Claudio juega fútbol con sus amigos. En este caso sabemos que el sujeto es Claudio, ¿no? Y vemos la pregunta, ¿qué hace Claudio? Juega fútbol con sus amigos. En esta oración el verbo es juega. Por lo tanto, a la pregunta, ¿quién juega fútbol? La respuesta es Claudio, que llegaría a ser nuestro sujeto. Esto quiere decir que Claudio es el sujeto y juega fútbol el predicado, ¿no? A eso hace referencia. Bueno, continuando, vemos que el predicado, ¿no? Para reconocer o verlo a través de un análisis, podemos indicar que dice qué hace, dónde y para qué hace el sujeto algo dentro de una oración. Ahora veamos la estructura del predicado. La estructura del predicado se da a través de lo que es un núcleo del predicado. Todo predicado tiene su parte más importante. En este caso llega a ser su núcleo. Y su núcleo es un verbo, al igual que el sustantivo. El sustantivo tiene su parte más importante. En este caso llega a ser el sujeto, ¿no? Su sustantivo. En cambio, el predicado tiene su núcleo, la parte más importante, que llega a ser el verbo. Al ser una frase verbal, el predicado puede tener como un núcleo un verbo simple. Un verbo simple, vamos a ver en este ejemplo, que dice, Daniela inventa muchas historias. ¿Qué
¿Quién inventa muchas historias? Daniela llega a ser nuestro sujeto. Y nuestro predicado llega a ser inventa muchas historias. Nuestro núcleo o nuestro verbo, nuestra parte más importante del predicado, llega a ser la palabra inventa, ¿no? Eso llega a ser nuestro núcleo de predicado. A eso hace referencia. Nuestro núcleo, nuestra parte más importante. También puede tener un verbo compuesto. En este caso, lo que es un verbo compuesto, podemos ver ¿quiénes han venido hoy día? Todos los alumnos llegarían a ser nuestro sujeto y han venido hoy en día sería nuestro predicado. Nuestro verbo, aquí tenemos dos verbos. Han, que es el verbo que viene del verbo haber, venido del verbo venir. Entonces hay dos verbos. Un verbo auxiliar, han es un verbo auxiliar, y venido, que es un verboide. ¿Cuáles son los verboides? Enseguida les voy a explicar cuáles son los verboides. O sea, esto se le llama verbo compuesto. Un verbo auxiliar más un verboide. Una frase nominal se le menciona también. Acá vamos a ver cuáles son los verbos compuestos. Un verbo compuesto puede tener un verbo auxiliar, y les decía, más un verboide. De ahí se forma el verbo compuesto. Verbo auxiliar más verboide. Ejemplo, un verbo auxiliar puede ser suele, más correr, ¿no? Suele correr. Serán más invitados, serán invitados. Estoy más trabajando, estoy trabajando. Acá, los verboides, tenemos tres tipos de verboides. Los infinitivos, que terminan en ar, er, ir, ¿no? Esos son los verboides. Verbos que terminen en ar, er, ir son infinitivos. Y acá, invitados, ado, ido, llegan a ser participios. Todos los verbos que terminan en ado, ido, llegan a ser participios. Trabajando, ando, yendo, llegan a ser gerundios. Entonces tenemos esos tres verboides. Vuelvo a recalcar, los tres verboides que tenemos llegan a ser un infinitivo, y este infinitivo, hay tres terminaciones en ar, er, ir. Tenemos un participio, el participio puede terminar en ado, ido. Y tenemos un gerundio que puede terminar en ando y yendo, ¿no? Entonces, de esa manera se dan los verboides. Infinitivos, participios y gerundios. La terminación ar, er, ir, y para el participio ado, ido, y para el gerundio ando, yendo. Ahora, también se puede formar de otra manera, ¿no? Entonces, veamos, sigue lo que es un verbo auxiliar, más en este caso, una preposición, verbo auxiliar va, más una preposición a, más un verboide, venir. Tenemos el verbo auxiliar tengo, más una preposición que, más un verboide trabajar, tengo que trabajar. Deben, más una preposición de cobrar, ¿no? Entonces, acá podemos ver también que se está dando un verbo auxiliar más una preposición más un verboide. En este caso es un infinitivo. Ir, ar, ¿no? Ar, er, ir, hemos dicho que son infinitivos. De esta manera se estaría construyendo también los verbos compuestos. Un verbo auxiliar, un verboide, unidos por una preposición. Ahora vamos a ver el objeto directo. El objeto directo es parte del predicado. ¿Qué es un objeto directo? El objeto directo nombra a la persona, animal, cosa que recibe la acción del verbo, quien está recibiendo la acción del verbo. Ejemplo, Carlos apagó el televisor. ¿Cuál es nuestro sujeto? Nuestro sujeto es Carlos. La acción que está realizando nuestro sujeto, en este caso Carlos, ¿cuál es la acción que está realizando? La acción es apagar. Esa acción la está recibiendo, en este caso, el televisor. Esto llega a ser nuestro objeto directo. Y se reconoce, luego vamos a ir explicando con la pregunta ¿qué es lo que? Se le pregunta al verbo, ¿qué es lo que apagó? El televisor. Vuelvo a recalcar, el objeto directo es la acción que realiza el sujeto, pasa o recibe un objeto, en este caso televisor.
El objeto directo es desempeñado generalmente por una frase nominal o por un pronombre personal también. Por ejemplo, compramos un carro. Compramos un carro, reconocemos igual nuestro sujeto y decimos quiénes compramos un carro. La pregunta es nosotros, entonces acá tenemos un sujeto tácito, ¿no? Un sujeto tácito que se sobreentiende. Tenemos nuestro núcleo del predicado, que es nuestro verbo, compramos. Le preguntamos al verbo, ¿qué es lo que compramos? Un carro. La acción que está realizando este sujeto, que es nosotros, la acción de comprar, está pasando a un objeto, que llegaría a ser una frase nominal. Y si lo cambiamos por un pronombre y simplemente decimos lo compramos, lo llegaría a ser el objeto directo, un pronombre. Veamos, reconocimiento del objeto directo. Preguntamos al verbo. Primero es importante reconocer el verbo. ¿Qué es lo que? ¿No? ¿Qué es lo que? Las abejas producen miel. Y si le preguntamos al verbo qué es lo que producen, ¿no? Reconocemos primeramente siempre. Hacemos el reconocimiento de las dos partes de la oración. ¿Quiénes producen miel? Las abejas. ¿Qué se dice de las abejas? Producen miel, predicado. Y verbo llegaría a ser produce. Le preguntamos a este verbo, ¿qué es lo que producen? Miel llegaría a ser la respuesta y llega a ser nuestro objeto directo. 2. Sustituyendo el objeto directo por los pronombres, por estos 4 pronombres. Lo, la, los, las. ¿No? A esto hace referencia. Vamos a sustituir y vemos, ¿no? Sustituyendo, podemos ver de la siguiente manera, ¿no? Podemos decir acá, las abejas producen miel, entonces decimos acá, la producen. La producen, ahí la llegaría a ser el objeto directo. Veamos el objeto indirecto. El objeto indirecto nombra al ser que se beneficia o perjudica con la acción del verbo. El objeto indirecto está desempeñado por las preposiciones a o para, seguidas por una frase nominal o por un pronombre personal. Ejemplo, obsequió camisetas a nuestro equipo. ¿No? Obsequió camisetas a nuestro equipo. ¿Quiénes? ¿No? Vamos a primeramente poner los ejemplos para poder reconocerlos, ¿no? Para poder explicar de mejor manera. Veamos. Obsequió camiseta a nuestro equipo. ¿Quiénes? Ellos. Entonces acá el sujeto es tácito. Siempre es importante reconocer las dos partes, el sintagma nominal y el sintagma verbal. Todo esto es nuestro predicado o nuestro sintagma verbal, ¿no? Y vemos, ¿no? Preguntamos, acá tenemos la pregunta, ¿a quién o para quién? ¿Para quién obsequió camisetas o a quién obsequió camisetas? A nuestro equipo, llegaría a ser el objeto indirecto. Traje flores para mi mamá. ¿Para quién? Para mi mamá, llegaría a ser el objeto indirecto. Y el sujeto llegaría a ser igual sujeto tácito, ¿no? ¿Quién? Yo. Yo traje flores para mi mamá. Veamos ahora cómo se reconoce. 1. Preguntando al verbo a quién y para quién. Él guardó postre para su papá. Acá el sujeto es expreso, ¿no? ¿Quién guardó postre para su papá? Él llega a ser el sujeto. Todo esto nuestro predicado. Guardó llegaría a ser nuestro verbo. Entonces preguntamos, ¿para quién guardó postre? Para su papá llega a ser el objeto indirecto, ¿no? Para su papá. 2. Podemos, al igual que el objeto directo, sustituir, sustituyendo el objeto indirecto por el pronombre le o les. En el anterior, en el objeto directo hay que cambiar por el pronombre lo, los o la y las. En cambio, en el indirecto se cambia por le y les. Él guardó postre para su papá. Él le guardó postre. Entonces llega a ser el objeto directo este le, ¿no? En este caso vamos a ver quién guardó, este sería nuestro sujeto, guardó, continuamos con nuestro verbo. Para su papá sabemos que es el objeto indirecto. Y acá lo sustituimos y decimos, él le guardó postre.
este llega a ser nuestro objeto indirecto, porque estaríamos sustituyéndolo, ¿no? A eso hace referencia. Ella entrega el premio a los ganadores, ¿no? ¿Quién entrega premio a los ganadores? Ella, nuestro sujeto es ella. Todo esto es nuestro predicado. ¿A quién entrega premio? A los ganadores, llegaría a ser el objeto indirecto, ¿no? Esto es nuestro objeto indirecto. Ahora, y cambiamos y decimos ella les entrega el premio. En este caso estamos sustituyéndolo y les llegaría a ser nuestro objeto indirecto. A eso hace referencia. Tipos de predicado. Vamos a ver ahora qué tipos de predicados existen. El predicado nominal o copulativo, ¿no? Es uno de ellos, el predicado nominal o copulativo. El predicado nominal se forma con un verbo copulativo, por un verbo copulativo que por excelencia son las conjugaciones del verbo ser, estar, parecer. Se caracteriza por estar formado por un verbo nominal o copulativo acompañado de un atributo. Ejemplo, José es inteligente, mi mamá es abogada, el amor es así. Marcela se hizo una cirugía. Vamos a reconocer acá este verbo copulativo, ¿no? ¿Quién es inteligente? José es nuestro sujeto, todo esto nuestro predicado. Y nuestro verbo llegaría a ser es. Sabemos que el núcleo del predicado es un verbo, en este caso es. Pero si yo borro este atributo, que es un adjetivo inteligente, y me quedo solamente con el verbo, me voy a quedar solamente con el verbo y digo José es, la oración no tiene sentido. Le falta un complemento o un atributo que le dé sentido a esta oración. José es, no sabemos qué es. Inteligente recién llega a tener sentido. Acá es sigue siendo verbo, pero ya no es núcleo del predicado. El núcleo del predicado va a pasar a ser la palabra que le dé significado y sentido a la oración. En este caso es inteligente. Inteligente, ¿qué es? Es un adjetivo porque está calificando. En este caso, un adjetivo llega a ser el núcleo de este predicado. Acá, mi mamá es abogada. ¿Quién es abogada? Mi mamá. Ese es nuestro sujeto. Es abogada, llega a ser nuestro predicado. Y nuestro verbo es. Mi mamá es. No tiene sentido. Necesariamente requiere de este atributo, de este complemento para tener sentido la oración. Por lo tanto, la palabra que le da sentido es abogada. Y abogada llega a ser el núcleo. ¿Qué tipo de palabra es abogada? Abogada es un sustantivo. Por lo tanto, llega a ser un sustantivo el núcleo de este predicado. El amor es así. ¿Qué es así? El amor es nuestro sujeto. El amor es. ¿Tiene sentido? No. Necesita de una palabra que le dé mayor sentido. Y llegaría a ser el amor es así. Este así, aquí vamos a ver, este es nuestro verbo. En este caso, así llega a ser un adverbio, ¿no? Y el núcleo llegaría a ser en este caso este atributo, un adverbio. Marcela se hizo una cirugía. ¿Quién se hizo una cirugía? Marcela. Se llegaría a ser el verbo del verbo saber. Hizo llega a ser también un verbo compuesto, ¿no? Marcela se hizo, tampoco tiene sentido. Una, tampoco tiene sentido. Cirugía, recién. Entonces el núcleo llega a ser la palabra cirugía, porque ese es el que le da sentido. ¿Y qué es la palabra cirugía? Es un sustantivo, ¿no? A eso hace referencia. Ahora, está formado, el predicado nominal está formado por los verbos, decíamos anteriormente, por las conjugaciones del verbo ser, estar o parecer, seguido de un complemento llamado atributo, ¿no? Seguido de complemento que le da sentido a la oración. Ejemplo, la pandemia es a nivel global, el país vive momentos críticos. Aquí vamos a hacer una comparación de entre lo que es un verbo copulativo y un verbo predicativo, ¿no? Aquí tenemos dos tipos de oraciones. La pandemia es a nivel global. ¿Qué es a nivel global? La pandemia, nuestro sujeto. Nuestro predicado es todo esto. Ahora, nuestro verbo es, acá estamos. Entonces, igual, si borro todos estos complementos y me quedo con la pandemia es, ¿tiene sentido? No tiene sentido la oración. La pandemia es a,
con esa preposición tiene sentido, tampoco tiene sentido. La pandemia es a nivel, tampoco tiene sentido, ¿no? La pandemia es a nivel global. La palabra que le está dando sentido a esta oración es la palabra global. En este caso, este es el núcleo. ¿Y global qué es? Un sustantivo. Acá es muy diferente a esta otra oración. El país vive momentos críticos. ¿Quién vive momentos críticos? El país es el sujeto. Vive momentos críticos, llega a ser nuestro predicado. Vive llega a ser nuestro verbo. Si yo borro todos estos complementos y digo el país vive, tiene sentido la oración. Puede tener este atributo o estos complementos como no puede tenerlo, ¿no? Luego vamos a ir explicando el verbal. Esto simplemente para hacer una diferencia. Predicado nominal, que decíamos que el predicado nominal está formado por los verbos ser, estar y parecer. Son verbos copulativos. ¿Por qué les decimos copulativos? Porque como están vacíos de significados, no tiene significado, hacen de unión. La función que cumplen es hacer de unión o de enlace entre el sujeto y el atributo, que es la palabra que complementa el significado. Lo único que hace en este caso el verbo copulativo es enlazar. A ver, ¿quién está feliz por el retorno de su padre? Ella. Y todo esto es nuestro predicado. Ahora, nuestro verbo es este. Está, ¿no? Ella está feliz por el retorno de su padre. Entonces, ¿qué está haciendo este verbo? Lo único que está haciendo es unir. Lo que está haciendo el sujeto, en este caso, la palabra que le da sentido es feliz, ¿no? Este llegaría a ser el núcleo. Puede tener estos complementos como no puede tenerlos. Porque si yo lo borro y digo, ella está feliz, tiene sentido. ¿Y feliz qué es? Un adjetivo. Entonces, el núcleo llega a ser esto. A eso hace referencia, que el verbo lo único que hace es servir de enlace, servir de nexo, ¿no? Entre el sujeto y la palabra que le da sentido dentro de lo que es una oración. Esa es la función que cumple el verbo del predicado nominal. Acá vamos a ver con otro ejemplo. Las palabras realmente importantes del predicado nominal, por si acaso, es el atributo. Por eso el verbo copulativo deja de ser núcleo del predicado, lo que les decía, ya no es núcleo del predicado. Y cede esa función ¿a quién? Al atributo. El verbo solamente pasa a ser, ¿no?, un enlace que copula entre lo que le antecede y le sucede. Ejemplo, la puntualidad es un valor que se debe cultivar. La puntualidad es nuestro sujeto, nuestro sintagma nominal. Verbo llega a ser es, ¿no? La puntualidad es, no tiene sentido. Un tampoco. La puntualidad es un valor, la palabra que le da sentido llega a ser la palabra valor. Por lo tanto, esta llega a ser el núcleo del predicado. Lo que dice precisamente esto, ¿no? El núcleo del predicado pasa a ser el atributo. Entonces, valor es el que le da sentido. Puede tener o no estos complementos. Valor llega a ser el atributo. En este caso, ¿qué es valor? Es un adjetivo, ¿no?, que está calificando. Ahora, el atributo. ¿Qué es el atributo? El atributo es el núcleo del predicado nominal, de que decía, lo que decíamos. El verbo va a seguir siendo verbo, pero ya no núcleo del predicado. El núcleo del predicado llega a ser el atributo. Entre los atributos pueden ser, vamos a ver los diferentes ejemplos de atributo. Un nombre o un sustantivo, ¿no? Un nombre o un sustantivo, decimos, ejemplo, Alicia es la mejor amiga de Ana. ¿Quién es la mejor amiga de Ana? Alicia, ¿no? Alicia. Alicia es la mejor amiga de Ana. Alicia es, no tiene sentido. La, tampoco. Mejor, Alicia es la mejor. Medio que sí, ¿no? Pero en este caso, amiga llega a ser el sustantivo. En este caso llega a ser el núcleo. Veamos otro. Un adjetivo. La casa es pequeña para esa familia, ¿no? Reconocemos nuestro sujeto que es pequeña, la casa, ¿no? Que decimos de la casa que es pequeña para esa familia. La casa es pequeña, tiene sentido. Hasta acá tiene sentido la oración y pequeña llegaría a ser el adjetivo, llegaría a ser el núcleo del predicado y es un adjetivo que está calificando, ¿verdad? Puede llegar a ser un pronombre.
Un pronombre puede llegar a ser el núcleo, ¿no?, de un predicado. La elegida del certamen es ella. ¿Quién es ella? ¿No? ¿Qué se dice de ella? La elegida del certamen llegaría a ser nuestro. En este caso vamos a borrar para poder subrayar de mejor manera. Ya, ahora sí. Vemos entonces la elegida del certamen llegaría a ser nuestro sujeto. Nuestro verbo es. Y ella es el que le está dando sentido. El núcleo llega a ser ella. Ella es un pronombre. Un adverbio. Un adverbio también puede llegar. Acá vamos a ver. ¿Qué está allí? El regalo es el sujeto. El verbo es está. ¿Dónde está? Allí llega a ser el núcleo. Allí es un adverbio de lugar. Esto llegaría a ser el núcleo del predicado. Y finalmente un verboide. Él es pintor, ¿no? Él es pintor, llegaría a ser en este caso, no un verboide, sino pintor es un sustantivo. No hay un verboide. En este caso vamos a borrar esta parte que se ha venido seguramente de la anterior. Esto llegaría a ser un, vamos a anotarlo para que podamos tomar nota. ¿Quién es pintor? Él. Este es nuestro sujeto, es nuestro verbo, todo esto es nuestro predicado. Pintor llegaría a ser nuestro núcleo. ¿Y qué es pintor? Vuelvo a recalcar, es un sustantivo. Entonces acá tendríamos que anotar no un verboide, sino un sustantivo, ¿no? Entonces llega a ser un sustantivo por si acaso. A eso hace referencia. Ahora, predicado verbal. ¿Qué diferencia del predicado nominal? En primer lugar, el predicado verbal no está formado por el verbo copulativo. No hay verbo copulativo. Expresa una acción o un estado del sujeto. Ejemplo, el escritor publicó su obra, Marta acompañó a su hermana al médico. Acá presten mucha atención, por favor. El escritor publicó su obra. ¿Quién publicó su obra? El escritor es nuestro sujeto. Y todo esto es nuestro predicado. Publicó es nuestro verbo. Si borramos, al igual que en el nominal, los complementos y nos quedamos simplemente con el escritor, el escritor publicó. Tiene sentido. No sabemos si ha publicado una novela, un artículo, pero sabemos que ha publicado algo. Puede o no puede tener complementos. En este caso, el verbo sí es núcleo del predicado. Marta acompañó a su hermana al médico. ¿Quién acompañó a su hermana al médico? Marta. Ese es el sujeto y acompañó llegaría a ser el predicado al médico. Entonces vemos que el verbo es acompañó. Y si me quedo solamente con el verbo y digo Marta acompañó, la oración tiene sentido. Puede o no puede tener complementos dentro de una oración, ¿no? Marta acompañó a su hermana al médico. A eso hace referencia. Vamos a ver otros ejemplos. El predicado verbal. El núcleo del predicado siempre es un verbo. En el predicado verbal, lo que les decía. Las palabras que acompañan al verbo son complementos del verbo. Por ejemplo, la casita de muñecas tiene cortinas en el baño. Nuestro sintagma nominal. ¿Quién tiene cortinas en el baño? La casita de la muñeca. Sujeto. Tiene llegaría a ser nuestro verbo. Cortinas en el baño. En el baño llegarían a ser los complementos. A eso hace referencia, ¿no? La casita de muñecas tiene cortinas en el baño. De esta manera estaríamos terminando lo que es la explicación del predicado.